ahora en el negocio y eso fue lo que me llamó la atención. Ah, ok, muy interesante. Gracias, Jacob. Un gusto. Hola, Igualmente. buenas noches, Loida, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, bien, gracias. Un gusto. Gracias por la puntualidad. Igualmente. Estamos conversando con Jacob, que son de los primeros ustedes de ingresar. Gracias por la puntualidad. ¿Qué le llamó la atención, Loida? ¿Por qué decidió aceptar la invitación? Bueno, lo que pasa es que yo ya tengo tiempo con Action Coach, que de haberlos conocido, y he tenido contacto con varios coaches, con Rodolfo, con Adrián Cosío en Ah, México, excelente. Rodolfo en Guatemala, y siempre, bueno, buscando esta parte de hacer que el negocio se vuelva poco a poco más independiente, eh, sin que ya yo tenga que estar tanto, ¿no? Que ha sido una transición y ahora con la pandemia, pues sí tuve que regresar un poco, bueno, bastante, pero bueno, siempre buscando en esta parte de que ya el negocio funcione solo sin mí, ¿no? Claro que sí. Sin que tenga que estar yo ahí. Excelente, qué bueno. ¿De qué rubro es su empresa, Loida? Yo Ah, ok. tengo un colegio que es Oh, de excelente. preescolar, o sea, de niños de 3 años hasta secundaria. No es muy grande, bueno, tenemos 100 alumnos, pero pero sí la idea es como buscar que pueda funcionar sin que yo esté, aunque yo no veo la parte académica, yo siempre he visto la parte administrativa y financiera, pero bueno, no he logrado soltar totalmente esa parte, pero ya voy muy avanzada. Qué bueno, felicidades, me alegra muchísimo. Gracias nuevamente por la puntualidad y por participar en el webinar. Vamos a esperar un par de minutos, ¿les parece? Sí, claro. Que terminen de ingresar las demás personas. Les agradezco muchísimo. Si gustan, conforme vayamos avanzando luego, pueden usar, siéntanse libres de usar el chat para hacer las preguntas que necesiten hacer o los comentarios que gusten. Y al final voy a abrir el micrófono para que podamos conversar más fluidamente, ¿les parece? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bien, bien, gracias a ustedes. Todo muy bien. Qué Gracias, un gusto. bueno. ¿De qué rubro es tu empresa, Igual, Juan? igual. ¿Perdón? ¿De qué rubro es tu empresa? Es comercializadora de herramientas. Excelente. Todo ¿Dónde tipo de estás? ferretería industrial. En En qué Puebla, parte? Puebla. En Puebla. Excelente. Loida, Así no es. no le pregunté a usted lo mismo. ¿En dónde está usted? Yo también soy de Puebla. También en Puebla. Oh, excelente. Sí, Varios de Puebla. sí, Buenísimo. Me alegra sí, sí, mucho. sí. Juan, ¿qué te llamó la atención de la temática de hoy? ¿Por qué decidiste agendar una hora de tu tiempo para estar presente en este webinar? Bueno, pues básicamente el hecho de conseguir un poquito de libertad en el tiempo y expandir fronteras hacia otros negocios, ¿no? La búsqueda de engranar la empresa de tal manera que pueda trabajar sin mí. Excelente. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. ¿De qué? ¿De qué? Ana Laura, gracias. Buenas noches. Gracias por apoyarnos. ¿Cómo estás? Y bien, buenas noches a todos. Ahí está. Ah, justo.
Ahí te estoy poniendo de co-host a Ana, si me das una manito ahí con los ingresos de los participantes, te agradezco enormemente. Acaba de ingresar Enrique. Hola Enrique, buenas noches, buenas ¿cómo tardes. estás? Bien, gracias. Un gusto, Tratando de hacer puntual. Buenas noches. gracias por Oigan, asistir. qué institucionales. Ya voy a poner mi fondo de BNI ¿Es también. verdad? Ah, pero están ambos con su logo de BNI. ¿En qué parte Por, estás, porfa, Enrique? pásenme su fondo, no lo tengo. Perdón. Enrique, ¿en qué parte estás? ¿Dónde estás y de qué rubro es tu empresa? Estamos en el bello municipio de San Andrés Cholula, aquí en Puebla, México. Y el giro de la empresa, residuos, chatarra, material para reciclar, basuras, a eso nos dedicamos. Ok, interesantísimo, qué bueno. ¿Qué te llamó la atención del tema del webinar? ¿Por qué decidiste agendar una hora de tu día para estar con nosotros? Bueno, he estado un poquito alejado de las capacitaciones y tengo un aprecio y un agradecimiento muy grande a Action Coach. Y me pareció interesante nada más la palabra freedom. Ya con eso fue lo que me enganchó, Ok, ¿no? excelente. Buenísimo, claro, es lo que todos andamos buscando. Buenísimo, gracias. Gracias por compartir. Ok, yo creo que ya empecemos, arranquemos y bueno, se van conectando las demás personas. Bienvenidos, muchísimas gracias. Voy a hacer una un brevísimo resumen del webinar que arrancó este desafío, ¿sí? No todos han logrado han participado de este webinar, así que voy a hacer un breve resumen de esto y luego arrancamos con el desafío de la primera sesión como tal, que justamente es ahora. Ok, ¿cuál era la propuesta? Tengo mi pantalla congelada ahí. ¿Cuál era la propuesta que nosotros hacíamos en el webinar anterior? A ver, perdón, ahí está. El propósito que planteábamos nosotros era, queremos ayudarte a que puedas hacer una planificación bien estructurada de tu transición. Es decir, ya sea que quieras vender tu negocio, ya sea que lo quieras transferir a tus hijos, a la siguiente generación, a un equipo administrativo, ¿no? En cualquiera de los casos es un proceso de transición. Entonces, ayudarte a que puedas hacer una planificación estratégica para tu transición y al mismo tiempo ayudarte a acelerar el valor de tu negocio. Si nos interesa vender, la primera opción que yo les planteaba, lógicamente nos interesa que el negocio sea lo más valioso posible, ¿no es cierto? Queremos monetizar en una máxima cantidad o maximizar la monetización del negocio. Entonces ahí tiene mucho sentido acelerar el valor del negocio para que puedas alcanzar lo que todos estamos buscando. Y muy bien decía Enrique, me enganchó la palabra freedom, ¿no es cierto? Para alcanzar esta máxima libertad en términos de tu negocio. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Asumimos que tu negocio en estos momentos es tu activo más grande de todo tu patrimonio, ¿sí? Generalmente sucede esto, 70, 80, 85, 90% de nuestro patrimonio total está representado en nuestra empresa. Entonces, si esto es así, es lógico que apuntemos a o veamos que es una buena opción que nuestro negocio sea nuestro vehículo que nos lleve a alcanzar esta máxima libertad en términos de tiempo, en términos de independencia financiera que tanto estamos buscando. Eso por un lado. Por otro lado, el 100% de los dueños de negocios abandonan sus negocios. Algunos lo van a hacer por diseño, ¿sí? O sea, estructurado, planificado, bien pensado, por decisión, y otros lamentablemente lo van a hacer por default, ¿sí? ¿A qué me refiero? Las 4Ds, las famosas 4Ds. La primera, podemos pasar por una situación de divorcio, por ejemplo, ¿sí? Una situación que es siempre complicada y particularmente preocupante cuando tú y tu cónyuge trabajan en el mismo negocio, ¿sí? Ustedes saben que cuando sucede esta situación, muy poco se conversa, es una situación muy tensa y en muchos de los casos tenemos que liquidar el negocio para hacer las divisiones y bueno,
solucionar el tema del divorcio, y obviamente no nos da tiempo para negociar, no nos da tiempo para hacer incrementar el valor del negocio, no nos da tiempo para solucionar la empresa y bueno, tenemos una situación complicada. La segunda D, el desacuerdo. Tú o uno de tus socios llegó a su límite, se cansó, no puede más, o cualquier otro motivo, y decide renunciar principalmente a un puesto operativo de la empresa, ¿no? Y lógicamente a la sociedad, ¿no? Entonces, y va a requerir su parte, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces hay que hacer una liquidación ahí o ver la manera de monetizar la empresa para solucionar esa parte, ¿no? La otra D es la discapacidad, ¿no? Te sucede algo que te impide trabajar de manera temporal o indefinidamente en el peor de los casos, y entonces tu negocio, que tiene una alta dependencia en ti como el dueño, lógicamente se ve impactado negativamente. Y la cuarta D, que junto con los impuestos es inevitable, ¿no es cierto? Y además que sobrecargaríamos a nuestros beneficiarios, nuestros hijos, nuestra familia, con la operación, la responsabilidad de operar una empresa que en muchos de los casos no saben cómo administrar, y significa probablemente que en este proceso de aprender o de tomar el control, destruirán probablemente el valor que con tanto esfuerzo hemos construido, ¿no es cierto? Entonces, ante esta situación, planteábamos en el webinar qué podemos hacer. Tomemos acción y empecemos a planificar nuestra transición lo antes posible. No dejemos que nuestra transición nos suceda por default, sino que nos suceda por decisión, por diseño, y empecemos a planificar este proceso de transición. Y hemos visto que para hacer esto necesitamos trabajar 3 áreas, y es en ese sentido que este desafío está planteado justamente en 3 áreas. Son 3 semanas, 3 sesiones. La primera sesión, que es hoy, la estamos haciendo en torno a la evaluación comercial del negocio. Nos interesa saber primero, mencionaba yo el valor del negocio, incrementar el valor del negocio, pero antes de eso nos interesa saber cuánto vale nuestro negocio, una estimación del valor del negocio, pero además, mucho más importante que eso, y lo vamos a ver ahora, cómo puedo hacer, cada negocio es particular, cómo puedo hacer para que yo pueda incrementar ese valor de mi negocio de manera rápida. Lo vamos a ver ahora. La siguiente sesión vamos a trabajar en hacer una evaluación financiera. ¿Sí? La idea es que nos preparemos financieramente para el estilo de vida que decidimos o que estamos pensando tener en el futuro sin los ingresos del negocio. Y la tercera sesión va a estar enfocada en planificar nuestra preparación personal, es decir, qué visionamos hacer el día después de, ¿no? O a partir de que nos alejemos de nuestro negocio, una especie de tercer acto en nuestra vida, ¿no? Tenemos las 3 herramientas para trabajar durante estas 3 sesiones, ¿sí? Estas 3 evaluaciones que vamos a hacer, a las que ustedes van a acceder, les van a ayudar a evaluar el negocio con una visión externa, ¿sí? Y la primera herramienta se llama Value Builder Score, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, y nos va a ayudar a responder, ¿está tu negocio listo para la transición? ¿Has logrado aumentar y maximizar el valor de tu negocio para que sea valioso y valga lo suficiente como para permitirte salir del negocio y pasar a la siguiente fase? La segunda herramienta se llama Freedom Score. Nos va a ayudar a responder, ¿tienes capacidad financiera para salir de tu negocio? ¿Está la empresa lista para dejar de pertenecerte? Y la tercera sesión en la que vamos a usar la tercera herramienta se llama Prescore. ¿Estás personalmente listo para salir de tu negocio? Si estás hasta el día de hoy trabajando todavía 40, 48 horas a la semana, no te vas a arrepentir después de haber vendido, después de haber salido de tu negocio. Vamos a planificar, primero hacer las evaluaciones y luego a armar las planificaciones en torno a estas tres herramientas, ¿sí? La agenda de la sesión de hoy. Vamos a ver 5 puntos el día de hoy. El primero, ¿qué es Value Builder Score? Esta herramienta que les estoy hablando. El segundo punto, ¿por qué hacer una evaluación de su negocio utilizando esta herramienta? El tercero, una vez tenemos los resultados de esa evaluación, ¿cómo mejorar tus resultados?
¿Cuáles son los criterios que aplican para que mejoremos estos resultados? Número 4, cómo crear, en base a los resultados obtenidos, en base a los 8 drivers, vamos a ver que son 8 drivers, cómo crear una hoja de ruta que nos permita incrementar el valor de nuestro negocio hasta el valor que necesitamos que tenga. Y finalmente los siguientes pasos. Y aquí un pequeño paréntesis. Vamos a trabajar, bueno, tenemos la sesión de 1 hora, ahora, el próximo miércoles la segunda sesión y el próximo miércoles la tercera. Entre sesión y sesión, ustedes se van a llevar asignaciones para trabajarlas, ¿no? Lógicamente en 1 hora no nos alcanzará el tiempo. Entonces ustedes van a acceder a la plataforma, van a acceder a la herramienta, van a hacer la evaluación y van a seguir todos los pasos que yo les voy a indicar ahora y que después también van a tener la grabación de este webinar como respaldo de todas las explicaciones que les estoy dando, ¿sí? Empecemos por el punto 1. ¿Qué es Value Builder Score? Después de haber trabajado con más de 60.000 empresas desde el año 2012, utilizando esta herramienta Value Builder Score, hemos descubierto que existen 8 impulsores, 8 drivers, si quieren, que hacen que una empresa sea más valiosa, pero además que sea vendible. Y son las 2 características claves que nos interesa para el proceso de transición. Si estoy pensando en vender mi negocio, me interesa que sea valioso, pero también me interesa que sea vendible, ¿no es cierto? Ya ustedes saben que si el negocio depende del dueño, no es vendible. Nadie va a querer comprar un negocio con el dueño adentro, ¿no es cierto? Entonces, que sea valioso y que sea vendible. A través del sistema de evaluación, medimos estos 8 impulsores y se los voy a ir mencionando rápidamente. El primero de los 8 impulsores es fácil de entender, pero en realidad es difícil, un tanto difícil de implementar. Se refiere a tu desempeño financiero. El desempeño financiero, es decir, cuánto estás vendiendo, qué tan rentable es tu negocio. Y lo interesante de este primer driver es que hay un tercer elemento ahí un tanto escondido, que no se trata solamente de qué tan buenos son tus números financieros, sino además qué tan confiables son tus números financieros. ¿Ok? ¿Qué un tercero, una tercera instancia puede avalar estos números financieros que muestran tus estados de resultados, tu balance general y todos tus reportes? Eso por un lado. Por otro lado, para levantar este driver, el objetivo va a ser, una vez hagamos la evaluación, vamos a conocer la valoración en el driver número 1 y nos va a interesar armar un plan para que levantemos ese valor. Porque si levantamos el valor de cada driver, levantamos el valor del negocio y por lo tanto nuestro negocio es más valioso. Para levantar tu puntaje no es suficiente enfocarte entonces en tu estrategia empresarial, en las actividades que realizas en tu negocio para que tu negocio venda más o sea más rentable, sino que además te interesa ver la manera de que tus números estén respaldados y sean confiables, que haya un tercero que los esté revisando y los avale. El segundo driver es el potencial de crecimiento de tu negocio. ¿Sí? Muchos dueños de negocios, cuando piensan en el valor de su negocio, generalmente quieren ponerle un número o quieren evaluarlo pensando en lo que han hecho desde que lo crearon, ¿no es cierto? 20, 30, 35 años y más trabajando en el negocio, construyéndolo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha inversión de dinero, de energías, de tiempo. Pero sucede algo clave acá. Un posible comprador, un posible interesado en el negocio no está interesado en comprar el pasado, sino que está interesado en comprar el futuro, flujo de ganancias que puede generar tu negocio. ¿Cuánto dinero va a generar tu negocio en el futuro? Para ti, cuando pasas la posta o haces la transición, es cruzar tu línea de meta en el juego de los negocios. Pero para el inversionista, para el nuevo dueño, para la nueva generación, es empezar una nueva fase de su vida. Son 2 marcos de tiempo diferentes. Para incrementar el puntaje en el segundo driver, el potencial de crecimiento, tienes que enfocarte en el futuro potencial de tu negocio. Puede, por ejemplo, tu negocio operar en otro mercado. Puedes implementar venta cruzada, ¿no? Un par de ejemplos de algunas preguntas que debieras hacer para encontrar respuesta o manera de incrementar este segundo driver. El tercer driver se llama la estructura suiza y justamente su nombre viene por Suiza, por este país,
y quienes conocen algo un poquito de la historia de Suiza, saben que este país se ha caracterizado por su independencia. No participaron en ninguna de las guerras mundiales, no mandaron tropas a Irak, no ingresaron a las Naciones Unidas, sino hasta que hicieron su referéndum. Pero para ellos es valiosísimo ser independientes. Y para una empresa aplica el mismo concepto, ¿sí? Son 3 las instancias de las cuales debes cuidar la independencia. La primera, los clientes. No puedes tener una alta concentración de tus ventas en un solo cliente o en muy pocos clientes. La segunda, tus empleados. No puedes depender de un solo empleado o de un par de empleados, ¿no? Tu negocio no puede depender de 1 o 2 empleados. Y la tercera, que no es tan obvia muchas veces, los proveedores. No puedes depender de un solo proveedor para que tu negocio funcione. Entonces, para incrementar tu puntaje en este tercer driver, tienes que asegurarte, por ejemplo, de que tienes una buena diversificación en tus clientes, asegurarte que no dependes de un solo empleado y diversificar también tus proveedores, ¿sí? El cuarto driver le llamamos nosotros valuación sube y baja, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando éramos niños, jugábamos en el sube y baja. Un niño pequeñito se sube a un extremo y después viene uno más grande y rompe el equilibrio, ¿no? Y cambian las posiciones. Lo mismo sucede con el flujo de efectivo en el negocio. Y cuando un cliente, un inversionista está interesado en comprar tu negocio, aquí va a suceder una cosa muy interesante que quizás nunca lo habíamos pensado de esta manera. Este inversionista va a tener que emitir 2 cheques. Un primer cheque para ti como dueño por el monto de la empresa, pero un segundo cheque adicional para el capital operativo de tu negocio. Si tu negocio es una empresa que succiona dinero porque necesita mucho capital para operar, entonces, volviendo a los cheques, este inversionista va a emitir 2 cheques, pero los 2 cheques salen de una misma cuenta. Entonces, si necesita mayor dinero para el capital de trabajo, va a estar dispuesto a pagarte menos por tu negocio. ¿No es cierto? La pregunta entonces es, ¿tu negocio es una succionadora de flujo de efectivo o más bien produce flujo de efectivo? ¿Cómo puedes hacer para levantar este driver? Tienes que buscar la manera y ustedes lo han visto muy bien en sus programas de coaching, cómo mejorar el flujo de efectivo, ¿no? Conocen 5 caminos para mejorar, incrementar el flujo de efectivo en su negocio, pero que esto sea permanente, ¿no? Sistematizado. El siguiente driver se llama ingreso recurrente. Cuando un comprador está interesado en comprar tu negocio, quiere entender cómo va a continuar funcionando el negocio cuando tú, el dueño, te vayas. Entonces, mientras mayor ingreso recurrente tengas, mayor valor tendrá tu negocio. Y hemos encontrado que hay 6 maneras, 6 tipos, si quieren, de ingresos recurrentes. Sí, rápidamente los menciono. La primera de las 6 formas son los consumibles básicos. Yo soy un consumible de café. Todos los días al llegar a mi oficina te compro el café y al mediodía después del almuerzo te compro el café. Entonces hay un ingreso recurrente. Ese es el nivel más sencillo. El siguiente nivel es ingreso consumibles básicos con fondo perdido. Por ejemplo, las maquinitas Nespresso, ¿no? El cliente tiene que comprar la maquinita Nespresso y si la compra, está obligado, entre comillas, a comprarte la cápsula que tú le vendes, ¿no? Solo tú le vendes esa cápsula. Entonces, hay un nivel más avanzado de ingreso recurrente. El sexto nivel de ingreso recurrente y el más poderoso son los contratos que tienen, por ejemplo, las telefónicas, ¿sí? Que ellos te dan un teléfono celular, pero tienes que firmar gratis, entre comillas, tienes que firmar un contrato por 18, 24 meses y durante ese tiempo estás obligado a comprarle el servicio a esta empresa, ¿no es cierto? Caso contrario, tienes que devolver el monto del dinero. Entonces, ese es el máximo nivel de ingreso recurrente. Y aquí, para mejorar este driver, tienes 2 retos. Ir subiendo en la escalera de los ingresos recurrentes, ideal llegar al 6º nivel, por un lado. Por otro lado, agrandar o maximizar el porcentaje de ingresos que son recurrentes, ¿sí? De esa manera, tu negocio va a ser mucho más valioso. Siguiente driver, control de monopolio.
¿sí? Este es un atributo específico de la vendibilidad del negocio. ¿Qué tan vendible es tu negocio? Significa que tienes control en cómo defines los precios de tus productos o servicios, ¿no? No eres un commodity, por lo tanto no estás en la guerra por precios, y si logras definir tus propios precios, tienes un mayor margen, lo que te permite invertir o tener mayor presupuesto en marketing y ventas, por lo tanto genera más ventas y se genera un círculo virtuoso que te hace crecer de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, para mejorar este driver, deberás estar revisando tus estrategias comunicacionales de marketing inicialmente para definir cuál es tu propuesta de valor y ver si realmente estás diferenciado y no eres un commodity y estás luchando por precio. El siguiente driver, la satisfacción de tu cliente. Hay una directa relación entre el crecimiento de tu negocio y el alto nivel de satisfacción de tu cliente. La clave acá o el reto acá es medir de una manera profesional y consistente el nivel de satisfacción de tus clientes. Un posible comprador de tu negocio le interesa saber cuál es el nivel de satisfacción de tus clientes, pero le interesa contar con información respaldada, ¿no es cierto? Verificable de que ese es el nivel que estás mencionando o que estás reportando de tus clientes. El reto será implementar estrategias para mejorar el nivel, pero también tener una estrategia de medición. El NPS es una de las herramientas más serias en cuanto a medición de satisfacción. El siguiente driver se llama Hub and Spoke. Eje y radios. Visualicen una bicicleta, una llanta o una rueda de bicicleta, donde el eje son ustedes, los dueños de negocio, ¿sí? Que controlan el negocio y que todo necesita ir de afuera hacia adentro, hacia ustedes, ¿no? El cliente necesita pide algo y tiene que consultarlo contigo. Tus proveedores necesitan tu autorización. Tus empleados necesitan consultarte algo para poder tomar alguna decisión. Todo va hacia el centro, hacia el eje que eres tú como dueño. Y resulta que inicialmente, hasta cierto punto, esto puede funcionar muy bien. Al principio es justamente lo que nos hace crecer como empresarios, pero después llegamos a un punto en el que nuestras horas son nuestro límite y ya no podemos ser el centro del negocio. Necesitamos definitivamente salirnos de la operativa para que el negocio valga más. Un interesado en comprar tu negocio, si ve que el negocio depende mucho de ti o depende de ti, va a perder el interés en comprar tu negocio o, en todo caso, va a estar dispuesto a pagarte mucho menos. Eso respecto a la herramienta, y vamos a complementar un poco más adelante. La segunda parte, ¿por qué hacer una evaluación con Value Builder Score alrededor de estos 8 drivers? Son 3 factores esenciales. ¿Por qué? El primero, le llamamos el Rembrandt en el ático, ¿no? Y les explico a qué se refiere esto. Pensemos que tenemos 2 casas, ¿sí? Una frente a la otra, exactamente iguales, el mismo diseño, la misma superficie, el mismo tamaño de terreno, mismas características, mismos materiales, exactamente iguales. Podemos estar de acuerdo que ambas casas cuestan lo mismo, ¿no es cierto? Pero resulta que una de ellas, la tuya, tiene un Rembrandt en el ático, ¿sí? Solamente por tener esa característica, esa casa es mucho más valiosa que la del frente, ¿no es cierto? Lo mismo también puede ser cierto para tu negocio. Puede que hayan varios Rembrandts en tu negocio, varias cosas en tu negocio que no necesariamente conoces o que no las habías considerado o no las habías tomado en cuenta y que pudieran ser extremadamente atractivas para un comprador estratégico. ¿Ok? Aquí un pequeño paréntesis. En general hay 2 tipos de compras de negocios. Una, porque me interesa tu negocio por el nivel de flujo de efectivo que genera y te compro por ese motivo. Pero otra que es mucho más atractiva y por la cual puedo estar mucho más dispuesto a pagarte mucho más, es porque comprar tu negocio es muy estratégico para el mío, que es más grande, ¿sí? Entonces, si no sabemos qué cosas son estratégicas para un posible comprador, podemos estar perdiendo ese beneficio. Bobby Martin administraba una empresa llamada First Research. Este tipo de negocios
se pueden vender por un múltiplo sus utilidades antes de impuestos. Cuando Bobby vendió su negocio, sus ventas estaban alrededor de 6.5 millones al año. Como su rubro es de un múltiplo, la podía vender entonces por 6.5 millones. Sin embargo, Bobby obtuvo 26 millones por su empresa, porque su Rembrandt era su ingreso recurrente que él había logrado incorporar en su negocio, lo que le pareció suficientemente atractivo al comprador para pagarle 4 veces sus ventas antes de impuestos. El caso de John Ratliff. Él fundó la empresa Apple Tree Answers, un servicio de contestadoras de llamadas. Este tipo de negocios se suelen vender por 3 veces su EBITDA. John pudo vender su negocio por 9 veces su EBITDA. ¿Por qué? Él encontró la manera de hacer crecer su negocio muy rápido, más rápido que sus competencias. ¿Cómo sucedió esto? Apple Tree fue fundada en su casa, en una habitación libre que él tenía, en el año 1995, y el 2012, 17 años después, la había logrado hacer crecer hasta 650 empleados y tenía 24 sucursales, cuando decidió que era momento de vender. ¿Qué hizo John Ratliff? Él pudo escalar su empresa comprando pequeños competidores por alrededor de 3 veces su EBITDA, usando dinero prestado, financiado, y rápidamente pasó de 1 a 650 empleados en menos de 20 años, en 17 años. Mientras que su EBITDA pasó de 0 a más de 5 millones al año. Entonces, un día recibió una llamada por una empresa interesada por la compra estratégica que cambió su vida para siempre. Nick recibió la primera oferta de $1 millón por su empresa de software que hacía diagramas de Venn, pero él sabía que su empresa, que la empresa que hoy se llama SAP, podría vender mucho más si compraba la empresa de Nick. Él vio que era una negociación estratégica y de esa manera fue que negoció, ¿sí? Y él logró una oferta que inicialmente era de 1, logró que suba a 8 millones porque encontró el Rembrandt en su negocio. El segundo motivo por el cual hacer la evaluación con Value Builder Score. Todos sabemos que el colesterol es el asesino silencioso y se llama así porque uno no sabe si tiene colesterol o no, sino hasta que se hace el análisis de sangre mediante el cual nos diagnostican si tenemos un alto o bajo nivel de colesterol. Esta enfermedad no duele, sino hasta que repentinamente nos da un ataque al corazón, un paro cardíaco. ¿Sí? El asesino silencioso. De la misma manera, tu negocio puede tener algo que esté matando su valor. Puede que tú ni siquiera sepas que hay un problema. Haciendo la evaluación, lógicamente, lo puedes saber. Le pasó a Rick Day algo que les voy a comentar porque no sabía que tenía un problema. Rick Day estaba en el negocio de vender sistemas de telefonía. Él construyó su empresa, le fue muy bien, llegó a generar 26 millones de ventas al año, pero había un problema. Él se había vuelto muy dependiente de un solo proveedor, al punto que cuando decidió vender el negocio, la mayoría de los interesados le hicieron esa observación y le propusieron montos muy bajos. Rick sabía la importancia de diversificar, como la sabemos todos. Sin embargo, no era consciente de esta dependencia, no diversificó sus proveedores y ese fue su asesino silencioso del valor de su negocio. Solamente pudo vender su negocio por 4 EBITDAs. Pero no solamente eso, sino que además solamente recibió 40% del efectivo al principio, a 3 años recibió el otro 40% y el 20% restante se lo pagaron a riesgo, es decir, lo amarraron a resultados, cumplimiento de objetivos. Es decir, realmente vendió su negocio por 3 veces su EBITDA en términos de garantía. Súbitamente se había vuelto muy dependiente de un solo proveedor y eso fue lo que mató el valor de su negocio. La tercera razón por la cual hay que hacer la evaluación la podemos explicar con este ejemplo del capitán Chesley Sullenberger. Ustedes, si recuerdan, en los Estados Unidos aterrizó de emergencia en el río Hudson, ¿sí? Su avión donde no hubo ningún muerto, ¿sí?
Resulta que este capitán había hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer en términos de entrenamiento de aviación. Inclusive él entrenaba a otros pilotos, pero nunca había tenido la oportunidad de aterrizar o de ensayar aterrizar su avión en el río Hudson. Y ese es el gran reto del empresario. Nunca vas a tener una segunda oportunidad para vender tu negocio. No vas a tener la oportunidad de practicar cómo vender o prepararte para vender tu negocio. Entonces, independientemente de cuándo quieres vender tu empresa, de que 1 año, 5 años, 20 años, practicar ahora, conocer cuáles son los drivers que impulsan el valor de tu negocio, los drivers que valora un posible inversionista a la hora de valorar tu negocio, te va a permitir tener una ventaja importante. ¿Sí? Y solamente recuerda que solo vas a tener una oportunidad en la vida para vender tu negocio. Y Value Builder Score te va a ayudar a estar preparado para ese día tan importante. Tercer punto. Recuerden que si tienen preguntas, por favor, las van comentando y luego yo las voy a leer y les respondo. Okay. ¿Cómo mejorar tus resultados? Una vez hicimos la evaluación, ¿cuál es el criterio para utilizar este reporte que ustedes van a obtener después de hacer la valoración? Les mencioné que se viene usando desde el 2012 esta herramienta, ya son más de 60.000 empresas que han utilizado esta herramienta y hemos descubierto que alrededor de los 8 drivers, las empresas que obtienen, bueno, una vez usted hace la valoración va a tener un puntaje de 0 a 100, ¿ok? Las empresas que tienen un score, un puntaje mayor a 90 puntos, están recibiendo ofertas de compra que representan 7.1 veces sus ganancias antes de impuestos. Esto es el doble de las empresas que tienen un puntaje promedio. El puntaje promedio es 59, ¿ok? Quienes tienen 59 puntos, estoy hablando en promedio, pueden recibir una oferta de compra de 3.5 veces. Quienes tienen más de 90 puntos, duplica su factor multiplicador por 7.1 veces, ¿sí? Y además aquí sucede algo muy interesante. Las empresas que obtienen la puntuación de 90 o más puntos, se activa el segundo factor. No solamente son valiosas, sino que además son vendibles, es decir, tienen más del doble de probabilidades de recibir una oferta formal de compra por su empresa en los próximos 12 meses. Esta información ha sido extraída de las estadísticas de la valoración de estas 60.000 empresas, ¿sí? Y hay una correlación directa entre la puntuación de 0 a 100 versus el múltiplo promedio. Veamos la barra de abajo. Quienes tienen 50 o menos puntos, su factor multiplicador es 2.35 veces. Quienes tienen el promedio, 3.76 veces. Quienes tienen 80 puntos, 6.3. Mencionaba hace un momento quienes tienen 90 puntos, 7.1. ¿Sí? Entonces, obtenemos la valoración, sacamos un puntaje, X, ese va a ser la valoración general, pero además vamos a tener puntaje sobre 100 en cada uno de los 8 drivers. Vamos a armar un plan para mejorar el puntaje en cada driver. Pensemos que mi valoración inicial general fue 50 puntos, 59 el promedio, significa que mi factor es 3.76. Con el plan y luego su implementación vamos a mejorar el puntaje, por ejemplo a 80, y entonces mi factor va a subir de 3.76 a 5.05, ¿ok? O 6.3, perdón. ¿Está bien? Ese es el concepto, esa es la idea, ¿sí? Vamos a revisar rápidamente un ejemplo numérico, ¿sí? Para ver de manera sencilla el gran potencial de enfocarse en incrementar el múltiplo versus solamente enfocarse en incrementar las ventas o las utilidades, ¿sí? Veamos este ejemplo. La empresa vale o genera 800.000 en utilidades antes de impuestos, tiene un múltiplo de 3.7. Para el ejemplo, asumamos que acabamos de hacer la valoración y hemos sacado 59 puntos, por lo tanto el múltiplo es 3.7. En este caso, nuestra empresa valdría 2.960.000, ¿sí? Pensemos que ahora trabajamos o nos enfocamos en mejorar las utilidades de 800 a 900, pero el múltiplo sigue siendo el mismo. Igual el valor sube a 3.3. Pensemos ahora que sí nos enfocamos en mejorar el múltiplo. Hacemos una segunda evaluación y ahora resulta que tenemos 80 puntos. Según las correlaciones que les mostré, eso representa 6.3. Por los 800.000 de utilidades, la empresa vale 5 millones. ¿Sí? Fíjense cómo enfocándome en el múltiplo genero un mayor crecimiento, en este caso de un 71%.
Pensemos además que continuamos trabajando, mejoramos de 80 puntos, perdón, mejoramos de 800.000 a 900.000 las utilidades, porque aquí pasa algo interesante. Si yo incremento las utilidades, mi factor multiplicador no necesariamente mejora. Pero si yo me enfoco en mejorar mi factor multiplicador, es decir, mejoro cada uno de los 8 drivers, mejora el factor multiplicador, por causalidad mejora también mis utilidades, ¿sí? Entonces en este caso hay un doble efecto. Fíjense cómo el valor del negocio sube a 5.6. Eso representa 92% de crecimiento en el valor del negocio. No en utilidades, no en ventas, sino en el valor del negocio. Y pensemos además que continuamos trabajando con esto, llegamos hasta los 90 puntos, la empresa ahora tiene un factor de 7.1, 900 de utilidades, el valor es de 6.3, se activa en este punto el beneficio de recibir el doble de ofertas formales de compra. Mi negocio se ha vuelto 116% más valioso y además se ha vuelto vendible. Tengo el doble de probabilidades de que alguien me ofrezca comprar mi negocio. ¿Sí? Ok. Finalmente, ¿cómo crear la hoja de ruta para el negocio? ¿Sí? Ya hice la valoración, ya tengo mi reporte, conozco mi puntaje general, conozco el múltiplo de mi negocio, conozco mi puntaje en cada uno de los 8 drivers y ahora necesito mejorar el valor de mi negocio y hacerlo vendible. Pensemos que, y aquí voy a hacer un paréntesis, la próxima sesión vamos a hablar de la parte financiera. Y aquí vamos a nosotros a calcular cuánto necesitaría yo en efectivo para que yo pueda hacer retiros mensuales para que me permitan vivir el nivel de vida que yo quiero vivir por el resto de mi vida. ¿Okay? Pensemos así rápidamente, me estoy inventando un número, pensemos que yo necesito tener un monto que me permita al año sacar X monto, eso representa un capital de 10 millones. ¿Sí? Con 10 millones yo lo invierto y puedo hacer retiros mensuales del monto que yo necesito para vivir. Pero resulta que mi empresa, con esta valoración que vamos a hacer ahora, resulta que mi empresa solamente vale 5. ¿Sí? Mi empresa vale 5, yo necesito 10, me faltan 5. ¿Ok? Entonces, mi plan debiera estar enfocado a hacer que mi negocio crezca su valor a 10 para que yo pueda alcanzar el punto de libertad y dar el siguiente paso vendiendo mi empresa o siguiendo otra opción. ¿Sí? Ok. Cierro ese paréntesis ahí y la pregunta es, conociendo eso, ahora, ¿cómo crear una hoja de ruta para mi negocio? ¿Sí? Ustedes van a tener su reporte, después de hacer la valoración, van a acceder a un reporte y además van a acceder a nuestra plataforma donde tienen Value Builder Score. Ahí ustedes van a poder revisar todas sus respuestas. Si quieren, para que lo anoten en este momento, la primera acción sería revisar todas sus respuestas. Quizás encuentren preguntas que ustedes respondieron de manera incorrecta. A veces sucede, uno se equivoca. Es momento de corregir, ¿ok? Esa va a ser la primera tarea o la primera asignación. Si es el caso de que necesitan hacer correcciones, en ese momento ustedes corrigen. Al lado de cada respuesta hay un botoncito que dice cambiar la respuesta, la cambian y lo actualizan, ¿sí? El siguiente paso, paso número 2, va a ser revisar nuevamente todas sus respuestas, pero ahora con otro criterio. Esta vez se van a enfocar, en la segunda revisión, se van a enfocar en encontrar oportunidades de mejora. Ustedes podrían preguntarse, por ejemplo, ¿hay alguna de estas preguntas o de estos atributos? Cada pregunta es un atributo de su empresa. ¿Hay alguna de estas preguntas en las que yo podría mejorar mi puntuación? ¿Sí? Como ustedes pueden ver en pantalla, la respuesta ideal les va a aparecer en color verde, junto con el puntaje que ustedes pudieran tener si hubiesen elegido esa respuesta. ¿Sí? Y su respuesta, la que ustedes han elegido, les va a aparecer en color amarillo o naranja. Y entonces ustedes ven, si yo elijo la respuesta de arriba, puedo tener 2 puntos más. Si elijo la otra, puedo tener 5 puntos más, ¿no? Pero el análisis es, ¿puedo mejorar en este atributo o no? ¿Sí? Si no lo puedo mejorar porque no estoy en condiciones de hacerlo, ok, se queda ahí y voy buscando otra y voy eligiendo las que sí veo que puedo mejorar en los próximos 12 meses. Puedo pensar que en los próximos 12 meses invierto suficiente tiempo y recursos, yo puedo mejorar y pasar al siguiente nivel en este atributo, ¿sí? Cuando sea el caso, entonces ustedes proceden a cambiar su respuesta con el nuevo atributo, ¿sí? Cuando lo hagan, el tercer paso
va a ser lo siguiente. Ustedes han cambiado, han modificado con sus nuevos objetivos. El sistema les va a pedir que definan un obstáculo. ¿Ok? ¿Por qué un obstáculo? Generalmente se define una acción, ¿no? En este caso les va a pedir que definan un obstáculo. ¿Por qué? Porque si fuera fácil, seguramente ustedes ya lo hubiesen hecho, ¿no? Ya hubiesen implementado, ya hubiesen mejorado ya hubiesen hecho ese cambio, ¿no? Lo más probable es que haya algo, alguna barrera, algún obstáculo entre el resultado y ustedes que no les ha permitido hacer esa mejora o ese cambio. Entonces, lo que se va a hacer aquí es documentar cada uno de los obstáculos, ¿sí? Ustedes van a describir el obstáculo en la primera parte, en la primera casilla. En la segunda van a poner una descripción y al final el botón azul para agregar el obstáculo, ¿sí? Cuando agreguen un nuevo obstáculo, ustedes podrán ver que su score mejora. En el ejemplo les estoy mostrando el valor original era 37. Hicimos algunos ajustes y ahora fue subiendo a 42. ¿Ok? Entonces ustedes van a ir haciendo los cambios hasta que tengan el score que ustedes están buscando tener, ¿sí? También puedes agregar un obstáculo nuevo. Abajo hay un botón que permite agregar más obstáculos que ustedes vayan identificando. Y el que agregaste ya te va apareciendo en la parte de abajo. Todos los obstáculos que has ido agregando te van a ir apareciendo en la parte de abajo. Una vez, cuarto paso, una vez que has completado todo el análisis, has cargado los obstáculos, has hecho el análisis de tus respuestas, de las cosas que puedes mejorar, vas a acceder a un tablero de resultados, de tus resultados, ¿sí? En este momento estamos viendo un modelo, un ejemplo de un tablero. Arriba el puntaje general de tu negocio y abajo el puntaje de cada uno de los drivers. Y además te muestra la información del valor objetivo al cual quieres llegar, ¿no? Tenía 33, quiero llegar a 40, ¿no? Va a colores rojo, amarillo y verde, ¿no? Rojo obviamente no es el caso ideal, amarillo estás más o menos, verde es el ideal. Hay algunos drivers que tienen una estrellita, ¿sí? Para tu rubro, eso significa que esos drivers con estrellita son los que mayor potencial tienen. O sea, deberías enfocarte o deberías priorizar esos drivers para incrementar el valor general de tu negocio. Sin embargo, puedes definir tú cuál priorizar, ¿sí? O cuáles priorizar. Y luego podrás ver que para cada uno de los drivers que has insertado mejoras va a aparecer esa diferencia, ¿no? El puntaje actual versus el nuevo puntaje que quieres lograr. Y finalmente, con esto cerramos con el quinto paso. Lo que vamos a hacer es, vas a empezar a armar tu hoja de ruta con todos tus obstáculos, ¿sí? En el lado izquierdo van a estar los drivers y en el lado derecho van a estar los obstáculos que has cargado. En esta hoja de ruta, en esta imagen que les estoy mostrando, ustedes van a poder organizar por prioridad los obstáculos que han ido definiendo. Simplemente los jalan hacia abajo con menos prioridad, hacia arriba con mayor prioridad. Terminan de hacer esta actividad, imprimen la hoja de ruta y luego el siguiente paso lógicamente sería enfocarse en la implementación, ¿sí? Obstáculos con más importancia van arriba, obstáculos con menor importancia van abajo. Ok, puedes editar luego, puedes borrar obstáculos, eso no hay problema, ¿no? Puedes hacer las correcciones que necesitas hacer. Arriba van a tener una opción de imprimir, imprime, ¿sí? Siguientes pasos. Si aún no han hecho la evaluación, no todos la han hecho, en el chat yo les cargué en WhatsApp un enlace que dice Value Builder Score. Luego le dan clic ahí, cargan sus datos y responden la evaluación. Si aún no la han hecho, es momento que la hagan después de terminar la sesión, ¿sí? Luego de eso, van a enfocarse en trabajar su hoja de ruta para el éxito. Van a ingresar a la plataforma y van a seguir los pasos que les he mencionado, ¿sí? Esta grabación está siendo grabada, ustedes la van a poder revisar luego con más detalle. Dentro de la plataforma también hay videos tutoriales para cada uno de los pasos. Yo voy a estar permanentemente en el chat, ¿sí? Lo voy a habilitar. Ahorita está el chat sin opción de que ustedes comenten, pero lo voy a abrir para que ustedes hagan sus preguntas, sus consultas. Si es necesario cargar alguna explicación, algún video adicional donde yo les explique algo que por ahí no está claro, con todo gusto lo voy a hacer. Pero el objetivo es que ustedes se enfoquen de hoy a la próxima semana en hacer esto. Hacer la evaluación con el enlace que está en el chat de WhatsApp.
Van a recibir su reporte, lo van a revisar, van a entrar a la plataforma. En lo que reciben el reporte, yo me voy a encargar de que a ustedes les llegue el acceso para ingresar a la plataforma. Todavía no tienen acceso, ¿sí? Primero hay que generar el reporte. Mientras lo revisan, yo luego les hago llegar el acceso, entran a la plataforma y van a tener la información. Quiero mostrarles rápidamente la plataforma, ¿sí? Un segundo. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir. Eso, aquí estamos. Ya. Exactamente. Me confirman si están viendo en este momento. Ya, ahí está. Ustedes van a acceder a esta plataforma, ¿sí? Donde tienen la primera pestaña, que es tutorial, ¿sí? Está exactamente lo que yo les he explicado, las ventajas de por qué hacer la evaluación, cómo mejorar, cómo armar el plan de acción y algunas preguntas que por ahí son frecuentes y que les va a interesar revisar. La segunda parte es el reporte como tal, ¿sí? Aquí, si ya lo hicieron el reporte, aquí les va a aparecer un botón donde ustedes bajan su reporte. Si no lo han hecho, bueno, sí lo van a tener hecho cuando ingresen, ¿sí? Ingresan al reporte y van a poder ver toda la información en el reporte. Eso hasta ahí. Luego se van a ir al Action Planner. Y aquí van a tener lo que les estoy diciendo, ¿sí? Acceder al Action Plan, Go to Action Plan. Van al Action Plan, se va a cargar y van a tener todo lo que yo les he mostrado. Sus resultados, la opción de cargar su hoja de ruta. Aquí ya le van a aparecer, luego que hayan cargado sus obstáculos, le va a aparecer la lista de obstáculos, ¿sí? En este momento está vacío esto. Y ustedes van a poder mover su lista de obstáculos, mejorarla, terminarla y finalmente imprimir, ¿sí? Básicamente es eso, ¿ok? Preguntas. A ver, ahí está. Preguntas. Teresa, sus preguntas. Loida preguntaba, ¿esa venta es sin los activos fijos, correcto? Ok, interesante la pregunta que plantea Loida. Permítame acomodar aquí mi pantalla que estoy un poco... Ya, ahora sí. Sin activos fijos, correcto. Ok. Esta valoración, esta estimación del negocio, considera la venta del negocio como tal, completa, toda, ¿sí? Ahora, los activos, efectivamente, hay una parte en la que usted va a necesitar información financiera para responder la evaluación, ¿sí? Usted va a necesitar, para que se preparen, su reporte de los 3 últimos años de utilidades y de ventas, ¿sí? Esto es opcional, es decir, pensemos, no me interesa saber el valor de mi negocio, solamente me interesa saber el puntaje en los drivers, ¿ok? Entonces no cargo la información financiera y tengo el puntaje en los drivers sin la estimación del valor de mi negocio. Pero no, a mí me interesa el valor de mi negocio, ok, entonces tienes que cargar la información financiera, ventas y utilidades, ¿sí? Y si haces eso, te va a arrojar con tu multiplicador que correlaciona con tu puntaje una estimación del valor de tu negocio. Y en algún otro punto hay una parte, si es que te interesa la información financiera, hay una parte donde sí te permite cargar gastos fijos, gastos variables, ¿sí? No es mucho detalle, es muy sencillo. Ustedes, estoy seguro que ustedes tienen esa información a mano, ¿sí? Cargan eso y te va a considerar lo que cargas. Si no cargaste información de activos, la valoración obviamente no considera los activos, ¿sí? Es que, así estoy en el micrófono, sí. Sí. Es que yo, por ejemplo, que tengo el colegio, van varias veces que me han querido comprar el colegio, pero, por ejemplo, sí tengo el valor catastral del terreno y la construcción, que sí son de nosotros, y entonces yo siempre lo he considerado como dos negocios, o sea, como dos activos diferentes generadores de utilidades, porque el colegio, evidentemente ahorita que estaba escuchando, es un generador de liquidez porque pues tengo paulatinamente, relativamente cautivos a los alumnos al menos un ciclo escolar, ¿no? Que son 12 meses. Entonces, cuando me lo han querido comprar, siempre pienso, bueno, ¿cuánto cuesta el inmueble? O sea, si yo tendría que valorar
el inmueble a valor comercial más el negocio en marcha. Esa siempre ha sido mucho mi confusión al momento de yo decir, bueno, ¿cuánto vale? ¿Por cuánto vendería la escuela? Así con inmuebles y todo. Por Ok. eso era mi pregunta, si se Sí, no, está incluían. buenísimo. No sé si, creo que sí le respondí, ¿no? Creo que sí alcancé a responder la duda que usted tenía, ¿no? O no quedó todavía claro lo yo. O sea, sí, lo que entendí es que si meto toda la información, o sea, cuando yo vendo un negocio, tengo que, o sea, es con todo. O sea, sí, tal Claro. cual. Le doy un ejemplo. Pensemos Todo. que yo tengo mi tienda, mi empresa comercial en una zona estratégica, ¿sí? Parte del valor, lógicamente, está amarrado a ese local estratégico que yo tengo. Llevando este negocio a otro lado, no va a generar las ventas que yo estoy reportando ahora, ¿no es cierto? Muy probablemente no genere. Entonces, va a bajar el nivel de ventas, por lo tanto, aunque el multiplicador siga, el valor va a bajar. Entonces, eso, pero también la información que yo cargue es clave. Si yo cargo sin considerar activos, bueno, lógicamente no considera los activos, ¿sí? Ok, gracias, Loida, por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas respecto a las asignaciones para esta semana? Sí, yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, si mi negocio, yo no tengo activos, es de limpieza, no muchos activos realmente, Sí. pero la verdad el negocio te genera dinero diario. Mi teléfono sería porque como tiene años en el negocio, yo creo que lo tendría que vender con todo mi teléfono. Sí, seguramente sí. Pues sí, porque el negocio vale, el teléfono vale un montón. Tengo de personas de bienes y raíces, empresas, clientes residencial y comercial. Y vamos a decir que el negocio genera $60,000 mensuales. Ok. Pero allí el riesgo está en que si no saben manejar el negocio, pues la cartera de clientes se les puede caer en menos de 3 patadas. Claro. Sí, yo había pensado, vendo el negocio, no sé cuánto realmente valga, ¿verdad? El negocio, porque no sé cuáles son las características que realmente a este tipo de negocio, los elementos que determinen su valor. Ok. Porque creo que no nada más es la entrada de dinero, ¿no? Ok. Interesante su pregunta. Entonces, y yo le puedo responder de dos maneras. La primera, sí. la sola experiencia de responder la evaluación son 45 preguntas, ¿sí? Más o menos, dependiendo si usted decide o no ver la parte numérica financiera o no, ¿sí? Entonces, la sola experiencia de responder el cuestionario, digamos, con detenimiento, va a hacer que usted reflexione alrededor de los 8 drivers y le aseguro totalmente que después de responder usted va a tener otra visión y seguramente va a tener resuelta en gran medida la pregunta que está haciendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Lo va a tener resuelto eso o en gran medida después de haber respondido el cuestionario, se lo aseguro. Va a ser una actividad de reflexión muy interesante para usted como dueña de su negocio. Esa es una cosa que tenía que decirle. Lo otro, esta metodología utiliza los 8 drivers y en torno a su desempeño en los 8 drivers genera el resultado y por lo tanto hay la correlación con el factor multiplicador. ¿Sí? Revísenlo nuevamente, el cuestionario, revisen los 8 drivers y van a tener claridad de cómo funciona esto. Y por último, y complemento, el principal objetivo de esto, más que saber cuánto vale mi negocio ahora, ¿sí? Que lógicamente me interesa, es saber, una vez hago la estimación, me doy cuenta que mi negocio, siguiendo el ejemplo que les daba, apenas vale 5, pero yo necesito 10, obviamente necesito 5 más, ¿cómo lo hago crecer hasta 10? Esa respuesta es la que me da la valoración. Me dice, haciendo el plan, me voy a dar cuenta que estoy con muy bajo puntaje en potencial de crecimiento. Estoy con muy bajo puntaje en flujo de efectivo, estoy con bajo en esto. Entonces, veo qué acciones puedo hacer, implementar, qué obstáculos tengo, trabajo en eso
vuelvo a hacer la evaluación después, pensemos después de 6 meses, vuelvo a hacer la evaluación, veo cómo se han mejorado los puntajes, veo cómo se ha mejorado el factor multiplicador y veo cómo ha impactado en el valor de mi negocio. Entonces tengo una herramienta que me ayuda a medir, ¿sí? Sí, mi última pregunta con respecto a esto. Si yo, por ejemplo, el potencial de mi negocio es enorme, como negocio, como clientes, como el negocio, así como estructura y la experiencia y la confiabilidad y todos esos rollos. Sí, Pero lo que no tengo es trabajadores sí. para crecerlo. Ujú. Y ahorita está difícil aquí en Estados Unidos con respecto a ese tema. Ok. Ahí, Entonces va a tener que ¿qué puedes enfocarse en hacer? solucionar eso, ¿no? Lógicamente. Quiero comentarle algo sobre eso. No sabemos nosotros, eso solo está en el sistema, qué peso específico tiene cada driver, ¿sí? No lo sabemos, pero sí la herramienta nos permite hacer diferentes escenarios. Si yo mejoro acá, ¿cuánto impacta en el resultado final? Si yo subo el segundo driver, ¿cuánto impacta? Eso es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Recuerden que yo les pedí, primero revisan sus respuestas si es que están bien, ok. La segunda es, revisan nuevamente para ver dónde ustedes visualizan que pudieran mejorar y lo corrigen, lo cambian y van a ver cómo sube su factor. La tercera, definen los obstáculos, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no he mejorado eso? Revisan los obstáculos, hacen la lista. La cuarta, la ordenan en la hoja de ruta, priorizan, que es la quinta, e imprimen y tienen su hoja de ruta con su plan de acción estratégico, mejor dicho, para incrementar su valor, ¿sí? Después de hacer el ejercicio o conforme lo vayan haciendo, van a ver cómo se les prenden muchos foquitos y van a tener idea y claridad, mucha mayor claridad sobre su negocio. Gracias, Lulu. ¿Quién más tuviera alguna pregunta? Al contrario, gracias. Roberto, Jacob, Juan, Enrique. Hasta no llenar la información, Claro, creo que no me saldrán dudas. segurísimo. Sí, 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 sí. Pero interesante el poder saber cuánto vale el negocio y qué se puede hacer y hasta dónde llegar, ¿no? Entonces, pues bien. Buenísimo. Les pido lo siguiente. Denle prioridad a esto, ¿sí? Dense el tiempo para poder responder la evaluación. Les va a tomar, si tienen la información a mano, no necesitan más de 15 minutos, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Responden, a mí me llega el mensaje, preparo su reporte, se los devuelvo, ¿sí? Lo revisan. Para revisarlo necesitarán 1 hora, pónganle, para que se agenden 1 hora, lo revisen el reporte completo y de ahí ingresan a la plataforma. En lo que revisan, yo les doy acceso a la plataforma, ingresan y hacen los 5 pasos, ¿no? Revisar su respuesta, si algo por ahí no está bien. Siguiente paso, ver dónde pueden mejorar, hacen las modificaciones, cargan los obstáculos, reordenan por orden de prioridad, imprimen y los revisan, ¿sí? Ideal, si cargan información financiera para que logren saber el valor de su negocio. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión vamos a trabajar el Freedom Point, ¿sí? ¿Qué es el Freedom Point? Así rapidito. Es el punto en el cual mi negocio vale lo suficiente para solventar mi vida el resto de mis días. ¿Ok? Si llego a ese punto, la sugerencia sería, vendo mi negocio ahora. ¿Ok? Monetizo la empresa, convierto ese dinero en líquido, o sea, ese valor en líquido, y puedo jubilarme y vivir el resto de mi vida. ¿Por qué? Aquí hay algo interesante que quizás no lo comenté. Si algo nos ha enseñado COVID, ¿sí? Es que, y lo hemos visto todos, empresas exitosas han cerrado de la noche a la mañana. Pensemos que esa empresa era mía. Mi empresa valía lo que yo necesitaba para jubilarme, para retirarme, pero de pronto la tuve que cerrar de un día a otro. Perdí mi valor y perdí la opción de acceder a mi libertad que estoy buscando. Entonces, cuando llego a ese punto, la sugerencia es moneticen el negocio y pasen a la siguiente fase de su vida. Porque finalmente el negocio es nuestro vehículo, ¿no? No es nuestro fin, ¿no? O al menos no debiera ser, ¿no? No es nuestro fin, sino es nuestro medio para hacer lo que yo quiero hacer, lo que sea que quiera hacer, dejar un legado, solucionar la vida a mis hijos, solucionarme la mía, lo que sea que yo quiera hacer, pero es mi vehículo y debiera yo
no desenfocarme nunca y mirarlo siempre así, ¿no? Entonces, si ya llegué al punto, siguiente etapa, ¿no? Siguiente fase. Entonces, si yo conozco el valor, si yo hago todo lo que hay que hacer ahora, para la siguiente sesión voy a tener el número en la cabeza, lo voy a poder comparar con lo que necesito yo en mi Freedom Point. Nuevamente, el ejemplo, ¿no? En Freedom Point me sale 10, pero mi negocio vale 5, escucha, hay una brecha de 5, tengo que enfocarme en cerrar esa brecha, ¿no? Si no sé el valor ahora, mi Freedom Point 10, ¿qué hago con el 10? No voy a saber qué hacer. Necesito traer el valor hoy de mi negocio para compararlo con el Freedom Point y luego continuar. Y la tercera sesión, ¿qué vamos a hacer? Mi preparación personal como dueño. Si ustedes han revisado el ebook que yo compartí, si no, igual lo voy a compartir, del estudio que se hizo, hay decisiones del dueño de negocio que impactan en el valor del negocio. ¿Sí? Uno pensaría que el valor del negocio es solamente, como alguien por ahí, ustedes lo mencionaban, digamos, activos, ¿no? Ventas, sí, todo eso va, pero además, mis decisiones como dueño también pueden influir hasta en un 36% en el valor de mi negocio. El solo hecho de que yo sepa cuánto vale mi negocio o de que yo visualice un número, aunque no esté verificado, fíjense interesante, aunque no esté verificado, el solo hecho de que yo visualice un número hace de que yo tome decisiones orientadas a llegar ahí. Cambia mi panorama empresarial y de alguna manera lo hago crecer más y mi negocio vale más. Entonces, todo eso lo vamos a ver en la tercera sesión. Vamos a hacer una evaluación de qué tan listos estamos para salir del negocio y obviamente en base al resultado después se arma un plan. ¿Sí? También hay una herramienta, también la plataforma y la misma dinámica que hemos seguido hasta ahora. ¿Ok? Les paso la bola a ustedes, ¿sí? Está en ustedes ahora. Dense tiempo y cierro con esto. Asígnense 2 momentos, por lo menos en la semana, pues solo tenemos una semana, en un mejor momento para ustedes. Yo, por ejemplo, soy más de trabajar temprano. Y veo mi agenda, yo me pudiera asignar martes y jueves. Por ejemplo, de 6 a 7, listo, ya está. Agendé y sé que el martes y el jueves voy a estar sentado, enfocado en, de 6 a 7, a trabajar en Value Builder Score. Listo, no me mueve nadie, ¿no? Hagan lo mismo ustedes, ¿no? Alguien por ahí trabaja mejor de noche, ok. Lunes, miércoles, no sé, de 9 a 10, ya está. Agéndenlo ahora o más tardecito y procuren trabajar en ese horario y éxitos, ¿ok? Si no hay más preguntas, agradecido de trabajar con ustedes y nos vemos el día miércoles y estamos en contacto por el WhatsApp. Hoy la cuarta sesión sería una sesión de tanatología para que nos desprendamos de nuestro negocio. No es mala idea, me parece espectacular. Lo que pasa es que nuestro negocio lo vemos como nuestro hijo, ¿no es cierto? Nuestro bebé, nuestra creación. Exacto, o sea, nos ha costado tanto. Sí. Podremos tener los números, pero de ahí a hacerlo creo que a muchos nos costaría mucho trabajo. Pero bueno, es otro enfoque y está interesante. Hay que avanzar. Exacto. Lo importante es que hemos dado el primer paso, estamos ¿no? Trabajando en esto. Y bueno, ahí el cerebro va convenciéndose de que por ahí es el mejor paso y por ahí lo seguimos. Gracias por el comentario, Juan. Se cuidan entonces, un abrazo, ¿sí? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Un gusto a todos y gusto a los BNIs verlos. Nos vemos mañana temprano. Muchas gracias. Gracias, nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Bye. Adiós, adiós.